El señor Lovelli presenta la ponencia de CEPIS. Muy bien, buenas tardes. Es quizá una mueca del destino que justo hoy, 16 de septiembre, se cumplan 40 años de la Noche de los Lápices. Esa horrible noche de nuestra querida ciudad de La Plata, donde jóvenes estudiantes fueron detenidos desaparecidos justamente por luchar por una tarifa subsidiada por el Estado. Que justo hoy, ese día, que se cumplen 40 años de esa oscura noche de nuestra querida ciudad, la sociedad civil esté discutiendo para que nos rindan cuentas sobre la tarifa, en este caso de gas, y el rol que deben cumplir los subsidios en el Estado. Estamos hoy aquí en esta audiencia pública luego de mucho batallar, meses litigando en la justicia para poder ejercer nuestro derecho de ser escuchados como ciudadanos, tal y como lo establece la Constitución. Sin embargo, de manera lamentable, tenemos que denunciar la ausencia de muchos oradores, de muchos inscriptos que no pudieron hablar y de muchos inscriptos que ni siquiera han podido ingresar a este recinto. Las audiencias públicas deben realizarse con la gente adentro, nunca con la gente afuera. Esta audiencia pública no ha sido querida ni deseada por el Poder Ejecutivo. Es una audiencia que el pueblo movilizado, nuestra asociación civil y otras tantas se le ha arrancado luego de que, instancia tras instancia, el Poder Ejecutivo negara la posibilidad de que hoy los argentinos estuviéramos aquí discutiendo y escuchándonos todos. El fallo de la Corte vino en ese aspecto a reparar un daño. Sin embargo, a pesar de lo ordenado por el máximo tribunal, debemos comenzar denunciando aquí y ahora el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia del 18 de agosto, dictado en el marco de nuestro amparo, donde ordenó que debía realizarse la audiencia pública a fin de brindar la información veraz y adecuada y garantizar la participación ciudadana. Recién dijimos los inconvenientes suscitados en lo atinente a la participación, pero en relación a la información veraz y adecuada, el Ejecutivo ha cumplido de manera insuficiente, de acuerdo a lo establecido por el fallo, dada la carencia informativa sobre uno de los 3 componentes de la tarifa del servicio de gas. Esto es, la información sobre el costo de gas en boca de pozo. Tampoco ha respetado los plazos para brindar cualquier tipo de información a utilizar en este acto institucional, establecidos por el Decreto 1172 del 2003 y la Resolución Enargás 3158 del 2005. Adelantamos y advertimos que dichas omisiones constituyen elementos que nulifican el presente acto. Y en tal sentido, ante la presencia de veedores judiciales solicitados por el Enargás, manifestamos que no consentimos de ninguna competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal de la Capital Federal para tratar lo relativo a la ejecución de la sentencia dictada en autos, CEPIS y otros sobre amparo, expediente 8399, en trámite por ante el Juzgado Federal número 4 de La Plata, donde tiene sede además social nuestra asociación, actora en dichas actuaciones. Por otra parte, sin perjuicio de lo recién expresado, solicitamos a los veedores judiciales que dejen expresa constancia que objetamos la omisión de información respecto de la conformación del precio de gas en boca de pozo, como la Corte dejó sentado en su sentencia. Dicho sea de paso, es necesario releer partes de la misma que originó nuestra presencia hoy aquí. Dice la Corte que en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. Es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate, susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio. La participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad integrativo del derecho constitucional a una información adecuada y veraz. Además, sigue diciendo la Corte, en primer lugar, se encuentra un derecho de contenido sustancial, que es el derecho de todos los usuarios a recibir de parte del Estado información adecuada, veraz e imparcial. La capacidad de acceder a una información con estas características es un elemento fundamental de los derechos de los usuarios, pues ese conocimiento es un presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente. Por ello, deben formar parte de la audiencia pública todos los usuarios y consumidores sin distinción de categorías. Esta audiencia pública, en las actuales circunstancias, debe realizarse para todos los tramos que componen la tarifa final, el precio en boca de pozo,
transporte y distribución del gas natural. Ahora bien, del análisis de la información subida por el Enargas a su sitio web, como del análisis del expediente administrativo, surge un faltante importante: toda aquella información que hace a la conformación del precio de gas boca de pozo. En ningún lugar, ni en ninguno de los informes sobrantes en el expediente, ni los subidos a la web, se agregaron los costos del insumo por cuenca y por empresa, para así poder analizar un estudio y concluir del mismo la razonabilidad o no del precio que pretende fijar el Ministerio de Energía. Esta omisión no ha sido involuntaria. Es de público conocimiento que ha sido decisión del Poder Ejecutivo no exponer dicha información. A tal efecto, basta con mencionar dos situaciones que tuvieron como protagonista al ministro aquí hoy presente. La primera de ellas en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, ante la consulta respecto del costo promedio de la producción de gas a boca de pozo, el ministro contestó: me resisto a contestar esa pregunta. Y la segunda en el encuentro con asociaciones civiles para la presentación del nuevo cuadro tarifario y ante el requerimiento de varias ONGs respecto de la ausencia de la información respecto del gas en boca de pozo, el funcionario contestó: hagan juicio si quieren. Resulta entonces palmario y evidente que se viola lo dispuesto por el máximo tribunal, desde que resulta imposible para la ciudadanía participante en las audiencias opinar sobre la razonabilidad o no de la nueva tarifa del servicio de distribución de gas, desde que se carece de información relativa a los costos de gas en boca de pozo, que constituye un elemento fundamental de la tarifa. En otras palabras, si bien el Ejecutivo ha explicado con lujo de detalles, aunque sin números concretos, un supuesto deterioro de las empresas del sector, lo cual no pretendemos discutir en esta presentación, lo que el Ejecutivo no explica es la rentabilidad que conseguirán las empresas en función de la aplicación de las mencionadas resoluciones. Explican el empobrecimiento, pero no así el enriquecimiento pretendido gracias a los impuestos y al dinero que obtendrán con los nuevos precios. ¿Por qué? Estas falencias hacen que resulte imposible analizar si el precio que intenta fijar el Ministerio resulta razonable o no. Es sabido que para poder establecer la razonabilidad del mismo deben analizarse los costos, como así también los márgenes de ganancia pretendidos, para luego compararlos con otro tipo de actividades que posean un riesgo similar y ver el margen de ganancias que allí se obtengan. Este análisis resulta imposible sin la información de los costos debidamente desagregada. Por lo tanto, la información brindada por la Administración resulta a todas luces insuficiente. Dicho esto, eje central de nuestra opinión, no queremos de todos modos dejar de hacer un par de menciones respecto de los precios boca de pozo que han trascendido en el día de hoy, que si bien dejamos expresado que no es información adecuada ni veraz, ni tampoco ha sido suministrada por el Ejecutivo de carácter previo, al menos nos permiten inferir algunas conclusiones preliminares. En tal sentido, agradecemos a diversas instituciones como el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo y el Instituto Scalabrini y Ortiz, que nos han enriquecido con su saber y experticia. Queremos ser concisos sobre lo que nos va a pasar como usuarios si permitimos estos aumentos previstos. Sencillamente, seremos nosotros quienes subsidiemos la industria del gas. Vamos a subsidiar a empresas que vengan a explotar lo que nos pertenece como argentinos, nuestro subsuelo, nuestros recursos naturales. ¿Saben cuánto cuesta producir el gas en un pozo normal en la Argentina? El promedio de lo que cuesta el millón de BTU llega a $3. El primer aumento de los semestrales que se disponen es más de $3 para terminar pagando en 4 años 6,78. Es decir, pretenden que en el metro cúbico de gas lo paguemos a precio promocional para pozos de extracción no convencional, algo que se resulta muy seductor para las empresas extranjeras. Ganarán dinero como precio promocional por cualquier tipo de explotación a costa de lo que nosotros utilizamos en nuestros hogares. Pero eso no es todo. El 66% del total del gas que se consume en nuestro país surge de nuestro suelo en pozos comunes cuyo valor es de $1,90. ¿Será que hemos tenido un cambio de paradigma donde el Estado, lejos de proteger a su pueblo, está preocupado por generar ganancias a los grandes jugadores del sector? ¿Tendrá que ver esto el manifiesto conflicto de intereses que el ministro, el presidente del Enargas o el subsecretario de Coordinación Política Tarifaria tienen? Todos exfuncionarios, accionistas de empresas del sector
y hasta testigos contra el Estado argentino en demandas ante el CIADI. En conclusión, el Ejecutivo, en este rol de Estado pro empresa, decidió privilegiar a estos a costas del pueblo para que todos los argentinos... Perdón. ¿Quiere terminar los últimos 10 segundos? Venga, use acá el micrófono o denle 10 segundos más. Así lo termina. Gracias por la generosidad. En conclusión, el Ejecutivo, en este Estado pro empresa, decidió privilegiar a estos a costa del pueblo para que todos los argentinos paguemos por medio de las facturas de sus servicios públicos márgenes de ganancia que no son justos ni son razonables. Muchas gracias por el espacio. Gracias, señor Loberín.